Bienvenidos amigos, una semana más a Granada por Derecho. Hoy tenemos un tema, bueno, yo creo que está en candelero, porque realmente la exigencia de mayor participación en la vida política es un asunto que efectivamente está políticamente en la calle en los últimos años. Hay una mayor exigencia que yo creo está vinculada también al hecho de que las nuevas tecnologías la permiten, y también a una mayor inquietud social, probablemente derivada en parte al menos de la crisis económica, de la indignación popular por determinadas políticas, de una democracia que en algunos casos realmente es francamente mejorable, y todos esos elementos pues permiten que los tradicionales que íbamos a tocar hoy, instrumentos de participación, pues puedan ser ampliados. Un poco eso es lo que está en el debate del que queremos hacernos eco, con lo que hay y con lo que pueda venir, con el límite siempre, como se ve ahora, con la representación política o con los límites que marca la propia representación democrática. Para hablar de eso, hoy nos acompaña un buen amigo, que es Iván Martínez, secretario e interventor de Ayuntamiento, y al que ya le damos la bienvenida. Iván, bienvenido a Granada por Derecho. Buenas tardes, Domingo, un placer estar aquí con vosotros. Un placer para nosotros, porque contar con gente como tú y, como siempre digo, con otra mucha gente, juristas, especialistas, pues evidentemente lo que hace es ayudarnos a entender las cosas, ¿no? Oye, Iván, esto de la participación política se mueve mucho, pero nosotros, si te parece, vamos por partes, ¿no? Como decía ya el destripador. ¿Qué te parece si empezamos por el marco actual de participación que la Constitución y algunas otras leyes definen? Empecemos por eso, si te parece. Sí, porque aunque a veces pudiera parecer lo contrario, aunque a veces, la Constitución española ha quedado un poco en entredicho en los últimos tiempos, en el ámbito de la participación política, la Constitución define no solamente la participación y la sitúa como un principio, ya en el artículo 23, sino que además ha venido a desarrollar una serie de instrumentos, de mecanismos que constituyen en pureza un medio de participación brutal, como es la participación directa a través del referéndum. La Constitución establece una serie de tipología variada de referéndum, de varios tipos, si bien el más destacado es el del artículo 92, a ese referéndum consultivo para cuestiones de alcance y de interés general. Y no solamente eso, también ha venido a establecer el sistema de la iniciativa legislativa popular, con ese requisito del tanto determinado número de firmas que hacen falta, iniciativa que, si bien no ha sido muy llevada a cabo a la práctica a través de los ciudadanos, bien por desconocimiento, bien por el excesivo número de firmas que hacía falta, sí que es verdad que en los últimos tiempos y con motivo de aquella iniciativa legislativa de la plataforma antidesahucios, esta medida, este instrumento, pues adquirió una notoriedad importante. Y además de eso, pues establece también el mecanismo de participación, como por ejemplo el derecho de petición del artículo 29, que también este derecho de petición, que puede ser tanto individual como colectivo, pues ha venido a reforzar esas tesis de esa participación que establece el artículo 23, y no solamente eso, con el alcance general del artículo 23 y luego con el artículo 48 especificado en la participación política de la juventud, de los jóvenes. Y en la ley reguladora de bases del régimen local también tendríamos el artículo 69, que también, digamos, forma parte del marco definitorio de lo global. Vamos a hablar de esos instrumentos tradicionales, Iván, si te parece. Por ejemplo, tenemos la iniciativa popular, tenemos también la audiencia al ciudadano. Vamos a desarrollar un poco la audiencia al ciudadano en el procedimiento de desarrollo de normativa. ¿Qué puede hacer un ciudadano cuando hacemos una ordenanza en el municipio, ¿no? Por ejemplo? Bueno, pues por ejemplo, ahora con la aprobación de las nuevas leyes siamesas, denominadas siamesas, las leyes 39 y 40/2015, pues se ha venido a reforzar esa presencia a través de la inclusión de diferentes preceptos en la parte final del articulado, donde se establece, la consulta previa, ¿no? Es decir, el mandato hacia ese legislador que establece normas legislativas o hacia esa pleno en el ámbito local, ¿no?, que establece un procedimiento de elaboración de una norma reglamentaria, como es una ordenanza,
que con carácter previo al inicio de ese procedimiento pues se haga una consulta y se instrumenten diferentes vías de participación con los implicados directos o con aquellas asociaciones, gremios que defiendan los intereses. O sea, no es una participación directa del ciudadano, sino que se canaliza habitualmente a través de, por ejemplo, asociaciones. Sí, si hablamos de una ley de comercio, pues serían asociaciones de comercio las que van a dar su opinión sobre esa normativa. Sí, lo habitual en el procedimiento de consulta es que sean, digamos, las asociaciones o grupos de interés afectados que pueden establecer sus, en fin, las consideraciones que estimen oportunas a ese procedimiento de elaboración de ordenanzas. Sin embargo, sí hay aspectos, a mí lo comentábamos antes fuera de cámara, hay aspectos que me resultan muy atractivos y que la gente apenas los conoce. Por ejemplo, la posibilidad que tienen los ciudadanos de participar de forma directa en un pleno, levantar la mano y hacer una pregunta directamente al alcalde. ¿Cómo se articula esto, Iván? Sí, bueno, pues esto es una tendencia que viene desarrollándose desde que se aprueban las normas que regulan la buena, digamos, dirección de las sesiones plenarias, y sí que es verdad que en las sesiones ordinarias de esos órganos colegiados en el ámbito local, pues se establece un turno de ruegos y preguntas, así lo dice el ROF, que si bien inicialmente están concebidos para los concejales y miembros de ese órgano colegiado, también y a través de diferentes reglamentos de participación nos encontramos con que se han hecho extensivas a los ciudadanos. Es decir, y además no solamente ocurre en municipios pequeños, sino también en municipios de gran población, ¿no?, donde se permite al ciudadano que pueda intervenir en la sesión plenaria al finalizar esa sesión, digamos, interpelando directamente al alcalde o al equipo de gobierno que ostenta la dirección en esa sesión plenaria. Me dicen ruego y preguntas, fundamentalmente. En turno de ruego y preguntas. Sin embargo, ¿podría un ciudadano, hay algún vehículo previsto para que pueda incorporar en el orden del día algún punto? Sí, también la ley de bases establece una serie de mecanismos, fundamentalmente en el artículo 70 de esa ley, donde se establece la iniciativa popular, es decir, digamos, lo que la Constitución ha venido a establecer en el ámbito estatal, también lo hace la legislación local, y lo hace con este tipo de iniciativa, que es aquella que pueden presentar los vecinos ante su ayuntamiento. Como consecuencia, deberá ser incluida en el orden del día, es decir, el orden del día siempre en la redacción. ¿Tiene que asumirlo algún grupo o no? Sí, hay una serie de porcentajes que podríamos definir que vienen tasados en la normativa, en el artículo que antes he indicado. Así, por ejemplo, en aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes será necesario que lo avalen esa iniciativa al menos un 20% de los censados en el municipio, de los empadronados. Se incorpora al orden del día. Se incorpora al orden del día, tiene que tener un informe del secretario, establece... ¿Y quién defiende el punto? Defiende el punto cualquiera de los vecinos que, bueno, el promotor, ¿no?, o bien el promotor o bien aquellos que previamente... O sea, que tendría la palabra en ese momento para poder defender el punto. Sí, tienen que acordarlo, tienen que acordar quién es la persona interviniente y en ese momento pues pueden intervenir y defender la tesis avalada por esas firmas que se recogen para incluirlo en el orden del día. También es obligatorio recientemente, desde hace poco, de 2014, si mi memoria no me falla, es obligatorio la difusión o la posibilidad de que se difundan las sesiones plenarias, ¿no, Iván? ¿Está ocurriendo esto en los ayuntamientos de forma eficaz o todavía queda mucho recorrido por delante? Aquí esto fue un tema bastante que generó controversia y era muy frecuente ver como algunos alcaldes en el ámbito local lo que hacían era impedir la grabación o la posterior difusión de las sesiones plenarias, a pesar de que la propia ley nos dice que las sesiones plenarias son públicas, ¿no? Si bien el Tribunal Supremo ha venido a afear reiteradamente esta conducta, también lo ha hecho el Defensor del Pueblo andaluz, y actualmente la normativa nos dice todo lo contrario. Por ejemplo, la Ley de Transparencia de Andalucía, que es del año 2014, como bien dicen, establece la obligación de esa difusión, ¿no?, de las sesiones plenarias. Es un mandato que establece a las corporaciones locales, con la excepción de aquellas que no tengan medios económicos o técnicos indispensables para llevar a cabo el cumplimiento de ese mandato, que en la actualidad pues son muchas. Si bien se están articulando aquellas que tienen esa capacidad económica, pues articulan diferentes medios para poder cumplir con ese mandato. Un ejemplo claro son, por ejemplo, las videoactas. Ese vídeo, esa recogida
de la sesión plenaria a través de un vídeo y se denomina videoactal y además están teniendo mucho tirón en algunos municipios de nuestra provincia. Iván, otra de las formas de participar a través del movimiento asociativo local son los, vinculados, pero no necesariamente exclusivamente, pero son los consejos sectoriales. ¿Qué son los consejos sectoriales? Sí, los consejos sectoriales vienen definidos también en el ROF, concretamente en el artículo 130, y son aquellos consejos donde el ámbito social de la sociedad determinada, del municipio, pues puede participar en la toma de decisiones, en el devenir de la gestión de las políticas públicas, y eso lo hacen a través de esos consejos y en la forma que vienen previstos y regulados de manera reglamentaria a través de ordenanzas que puede aprobar el ayuntamiento, concretamente reglamentos. Pero perdona, Domingo, que te comente, porque antes hemos hablado de la iniciativa popular, pero hay algo que también va más allá, ¿no? Que es la consulta popular. Viene recogida en el artículo 71 de la Ley Reguladora de Bases y es, digamos, la traslación de ese referéndum que establece la Constitución española al ámbito municipal. Al ámbito municipal. Esto es una técnica muy novedosa porque permite sobre un tema concreto... Hemos tenido ejemplo en Granada, aunque no lo recuerde, Almuñécar, por ejemplo, con el PGOU tuvo la oportunidad de hacer una consulta popular, que fue muy discutida, por cierto, e incluso llegó al Supremo, y si no me equivoco, al final el Supremo le dio la razón al municipio diciendo que tenía derecho a efectivamente hacer esa consulta. Efectivamente, porque esto la ciudadanía lo desconoce, pero este instrumento es perfectamente válido y además en nuestra democracia desde el año 1978 se han planteado diferentes. Concretamente se han planteado cerca de 90, en total cerca de 90 consultas populares, si bien tienen algunas excepciones, ¿no? Porque convendría matizar. En primer lugar, no pueden afectar a la hacienda estatal, o sea, a la hacienda local. No se puede discutir los impuestos. No se puede discutir de eso. Y luego también el tema a debatir, a votar, a consultar, tiene que circunscribirse en el ámbito de competencias de la entidad local. Por lo tanto, como exige aprobación por parte del Gobierno central, él es el que, digamos, controla que se cumplan esos requisitos. De las 90 presentadas, solamente tuvieron el visto bueno en torno a unas 35. La última, en esta misma semana, en Basauri, donde se consultaba a la población, que es una población de unos 30.000 habitantes en el País Vasco, donde se consultaba pues la remodelación del casco urbano histórico de esa ciudad. Oye, Iván, no creo que una sociedad moderna, democrática, con 47 millones de habitantes o con millones de habitantes, pueda hacer un modelo asambleario. Sería muy complicado, evidentemente. Por lo que todos estos mecanismos de participación nunca llegarán a ser como en algunos sitios se pueden plantear. Y además tienen que tener una serie de límites porque de alguna manera hay un límite que es la representación democrática. ¿Cuáles son esos límites a esta participación? En el estado de cosas que hay ahora mismo, en el estado de derecho que hay ahora mismo, ¿no? ¿Cuáles son esos límites fundamentales a la participación ciudadana que hemos comentado en este programa? Bueno, lo establece la propia ley de Basel, ¿no? El límite a la representación política y al mandato de aquellos en el ámbito local, pues concejales y alcaldes, que son quienes sustentan la dirección y el impulso de las políticas públicas y de la acción del equipo de gobierno. Por tanto, las decisiones que se puedan articular a través de la participación ciudadana tienen que tener siempre el respeto y la consideración hacia quien, entre todos, hemos elegido que sean nuestros gestores, con independencia de que en un determinado punto o asunto pues pudieran consultar a la ciudadanía de manera directa o indirecta. Y una última cuestión, y te pido tu opinión, que seas menos jurista, que ahora seas más como jurista intuitivo. De hecho, la nueva normativa 3940, las leyes de administración del sector público y la ley de procedimiento administrativo, introducen de forma contundente, al menos el deseo de que la relación con la administración sea electrónica, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que las nuevas tecnologías van a permitir desbordar el marco tradicional de colaboración, de participación? Es decir, ¿no crees tú que esa posibilidad de participación que ahora abren las nuevas tecnologías va a tener un reflejo normativo para que sea mayor esa participación en los próximos años?
Sí, sin duda. Si, digamos, la participación de la ciudadanía en el ámbito local es un objetivo y un mandato que establece la Ley de Basel, esta participación tiene dos pilares. En primer lugar, el pilar de la administración electrónica, que le da ese impulso y esa agilidad a esta participación, la hace y la convierte en una velocidad tremenda, y luego tiene el siguiente pilar, que sería la transparencia. Es decir, el pilar constituido como garantía de esa participación, ¿no? La transparencia. La administración electrónica, en definitiva, lo que ha hecho ha sido impulsar de una manera bárbara los trámites de participación ciudadana. Por ejemplo, un claro caso son los presupuestos participativos, donde en muchos ayuntamientos se destina un tanto por ciento del presupuesto, ¿no?, de los recursos ordinarios, para que sean, o a lo mejor en el ámbito de las inversiones, para que sean los vecinos quienes telemáticamente puedan decidir qué tipo de inversión quieren para el año que viene, con carácter previo a la elaboración del presupuesto y a su aprobación, o puedan decidir qué área es prioritaria en el gasto público. Y eso lo hacen fundamentalmente, se lo permite la participación a través de los medios electrónicos. Muy bien, Iván, pues te agradecemos mucho que hayas estado en Granada por Derecho. Como ves, es un microespacio muy cortito, se nos quedan siempre muchas cosas en el tintero, y más cuando hablamos de derechos, que es muy extenso y que abrimos una puerta y hay una biblioteca y se abre otra. De todas formas, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos contar contigo en próximas ediciones de Granada por Derecho. Gracias a vosotros, un saludo. Bueno, y a vosotros ya lo sabéis, la semana que viene volvemos con otro tema de actualidad, que esperemos sea de vuestro interés. Ya veis que de la participación política está llamado, al menos yo así lo entiendo, a cambios importantes en el futuro por esas posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, porque antes evidentemente no podías concentrar en un hemiciclo, en un sitio para tomar una decisión que nos afectara a todos, no puedes concentrar a la gente, pero claro, ahora sí que hay mecanismos para participar y es posible que esto sufra algunos cambios en los próximos años. Agradecemos mucho que hayáis estado ahí, ya sabéis que podéis mandar a este correo que aparece en pantalla vuestras sugerencias y nos vemos la semana que viene aquí en Granada por Derecho. Hasta luego.